¿Qué tal, banda? Hace un par de días se estrenó el cómic del ascenso de Cadence, donde conocimos de nueva cuenta el cómo esta se convirtió en una princesa alicornio, historia que ya cubrimos en su respectivo video, pero a diferencia de la versión original de esa historia, esta introduce un personaje que llamó bastante mi atención. Liv, una dragona que lidera un ataque a Canterlot motivado por una supuesta venganza, ya que aparentemente los ponis la habían herido o robado en el pasado, pero jamás explican qué es. Eso me dejó pensando por un breve momento y llegué a una conclusión que, si tienen la misma intuición que yo, seguramente ya saben cuál es. Eso, y que seguramente ya lo vieron tanto en la miniatura como en el título de este video. Así que para responder esa pregunta debemos responder una que ha sido mucho más antigua y que jamás se tomaron la molestia genuina de responder. ¿Quiénes son los padres de Spike? El personaje más chat de toda esta franquicia. Pero antes debemos repasar todos los elementos ya establecidos sobre el pasado de Spike, para que podamos estar en sintonía sobre la situación. Por lo que sin más, comencemos. Lo primero y más importante que debemos recordar es que Spike ha estado en posesión de Celestia, o técnicamente de su escuela, desde que era un huevo, sirviendo como prueba de admisión para entrar en la misma, prueba que Twilight se le asignó. Posteriormente, la propia Twilight le cuenta a Spike que ella no sabe realmente nada sobre por qué ese huevo estaba en la escuela, no sabe quién ni dónde fue encontrado. Cosa que le dice a Spike mientras este tiene una crisis de identidad en Misión Dragón, y luego de eso ambos se dedican a investigar su posible origen entre los libros de la biblioteca, pero no encuentran nada. Ahora que lo pienso, se me hace bastante extraño que a ninguno se le ocurriera preguntarle a Celestia sobre el huevo, siendo que con ella tendrían más posibilidades de saber algo sobre este. Pero luego de eso, Spike decide ir de viaje hacia el lugar de migración de los dragones, terminando por encontrarse con Gabriel y su pandilla, y decidiendo quedarse con los ponis y actuar como ellos. Si bien en ese episodio conocemos más a fondo el estilo de vida de los dragones y cómo este contrasta con el de los ponis, realmente no descubrimos nada sobre el origen de Spike, ni de las preguntas que este se hacía antes de ir a ese viaje, por lo que de cierta forma ese viaje fue inútil. Y el tema de origen de Spike no sería tocado nuevamente hasta 6 temporadas después, en el episodio Enseñanzas Paternas, donde conocemos a Slug, el padre falso de Spike, quien hasta se tomó la molestia de inventar una historia respecto a cómo fue que su huevo se perdió, contando que su supuesta esposa fue elegida para buscar tierras a las que emigrar, y al intentar seguirla, Slug fue hecho prisionero, sacrificándose para que el huevo de Spike estuviera a salvo. Pero jamás explica qué fue de su esposa, cómo escapó de ese lugar y, más importante, cómo es que el huevo terminó en Equestria, algo que las propias Mind Six le terminan reclamando. Tristemente, como todos sabemos, esta historia resultó ser falsa y Slug admite no ser el padre de Spike al final. Y lo peor de todo es que a ojos del espectador, realmente no hay ningún momento en el que esa mentira haya tenido veracidad, dado que desde el comienzo se notaban las intenciones maliciosas de Slug, que hace de este episodio uno muy decepcionante. Pero a fin de cuentas, el punto de tanto este como el otro episodio es dejar en claro que la verdadera familia de Spike está con Twilight en Ponyville. Ya saben, la clásica lección de que la familia no es quien te engendra, sino quien te cría. Pero definitivamente nos quedamos con las ganas de saber un poquito más sobre el por qué el huevo de Spike fue usado como sujeto de pruebas para un examen mágico, y por qué fue asignado al cuidado de una niña. Y probablemente la respuesta a ello esté en el cómic de Cadence. Ahora sí, hablando de lleno de ese cómic, este nos cuenta el cómo Cadence fue criada por 3 yeguas terrestres tras que éstas la encontraran abandonada en medio de la nada apenas siendo una bebé, y fue creciendo siendo la única Pegaso en una villa de puros ponis terrestres. Eso hasta que se enfrentó a una malvada unicornio que amenazaba con robarle el amor a todos los ponis de esa villa,
haciendo que ésta reflexione de sus acciones y esté dispuesta a abrir su corazón, cosa que termina dándole su Kyurimar y llamando la atención de Celestia, quien termina por adoptarla y llevarla a Canterlot. Si quieren saber más detalles, vean el video contando el cómic en la esquina superior o terminando de ver este video. Pero yendo a la parte que nos interesa, es que una noche en Canterlot se presenta un ataque de dragones, el cual estaba liderado por una dragona llamada Liv, quien aparentemente había juntado a todos esos dragones para atacar Canterlot, dado a que quería cumplir con una venganza. Jamás se nos dice explícitamente por qué se quería vengar, pero Cadence intuye que tiene algo que ver con los jóvenes o las crías. También añade que seguro fue algo terrible, cosa que Liv afirma. A esto Cadence le pide bondadosamente a Liv que deje todo ese odio atrás y no busque venganza contra los potros que están a su cuidado, puesto que ellos no tienen nada que ver. Porque esa es otra cosa, Liv iba directamente contra los potros que Cadence cuidaba, pero esta logra convencerla de que deje ir el dolor de su pérdida y se aferre a los recuerdos buenos que tiene, aunque sean pocos. Gracias a eso, Liv ordena el fin del ataque y se retira junto con sus tropas para aparentemente no volver jamás. Ahora, para este punto seguro estás pensando lo mismo que yo. ¿Liv es la madre de Spike? ¿Y acaso ella iba a su rescate? Bueno, ese parece ser el caso, pero de ser así, ¿por qué se dio tan fácilmente sin siquiera pedir una reunión con Celestia para devolverle su huevo? Porque otra cosa que hay que señalar es que en la breve interacción que Liv y Celestia tuvieron al final, parecen indicar que ellas ya se conocen. Por lo tanto, creo que mínimo le pudo haber preguntado por el huevo. Pero creo que la explicación para todo esto puede darse leyendo entre líneas. La primera cosa que podemos sacar de todo esto es que lo más seguro que haya pasado fue que un grupo de exploradores ponis hayan encontrado no solo un huevo, sino varios de estos. Puede que no solo de Liv, sino de varios dragones y se los hayan llevado para comerciarlos o algo peor, como experimentar con ellos. Por algo, el de Spike terminó en una institución educativa, de ahí que Liv haya podido reunir a otros dragones para el ataque, dado que algunos de ellos también buscarían venganza por sus hijos. O bueno, eso es lo que se pensaría de no ser por el hecho de que ella menciona que le tomó mucho tiempo y trabajo juntar ese ejército, así que probablemente esta venganza aplique solo a ella. De ahí que solo se necesitó convencerla a esta para detener todo, por lo que hay que reducir esas crías a solo de Liv. ¿Cuántas? Eso es incierto, pero surge otra duda. ¿Por qué Celestia ordenaría robar huevos de dragón y para qué los usaría? Francamente no creo poder responder eso, dado a que no hay mucha información que podamos usar, más allá del ya mencionado hecho de que ella y Liv parecen ya conocerse, aunque puede que su historia juntas no haya sido muy extensa. Por como yo lo veo, es más probable que los ponis que robaron los huevos hayan sido operativos clandestinos, es decir, todos sus actos fueron hechos por encima de la ley, y que los huevos robados hayan sido, como dije antes, usados para varios fines, desde científicos hasta alimentarios, quizás. Eso suponiendo que el hipotético mercado de huevos de dragón haya estado abierto a otras especies aparte de ponis. De hecho, poniendo las cosas así, puede que los coleccionistas de escamas que mencionó Slug no hayan sido del todo falsos. Quizás sabía de la existencia de un grupo así y puede que los usase de excusa para justificar. Si esta hipótesis es cierta, es más probable que Celestia conozca a Liv, dado que cuando atraparon a los criminales, ella sabía de quién eran los huevos. Y Liv conoce a Celestia, dado que sabiendo que los ponis fueron quienes le robaron, es claro que averiguaría quién era su líder. Claro que no hay que descartar la idea de que Celestia ordenara directamente el robo de esos huevos para usarlos con fines científicos y mágicos, pero eso tendría implicaciones muy siniestras en lo que respecta a Celestia, aunque no está muy desconectado de lo que te voy a decir a continuación.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que dado a la mención de Liv de que le tomó mucho tiempo reunir un ejército, es claro que el atentado que le sucedió debió haber tomado varios años, puede que incluso siglos, y todos los ponis que hayan sido partícipes de este ya hayan fallecido. De ahí que también Liv se diera tan fácil, pues sabe que de todas formas los ponis que la lastimaron ya están muertos, y su venganza solo estaba alimentada por su rencor que Cadence alivió, siendo Celestia la única que aún estaba viva en ese entonces, lo que alimenta la idea de que ella no tuviese nada que ver, o al menos eso es lo que Liv pensó. Y ya sea porque confiscó el huevo de contrabando o fue ella quien ordenó su captura, lo que sí es claro es que Celestia aún lo tenía en posesión en ese entonces, lo que deja una duda más. ¿Por qué no se lo devolvió a Liv? Bueno, para empezar, porque apenas tuvo tiempo de interactuar con ella en ese altercado, pues cuando esta llegó, Liv ya estaba dispuesta a irse. Y por parte de Liv, si volvemos a la idea de que pasaron siglos, lo más seguro es que pensara que esos huevos ya habían sido destruidos o usados para otra cosa, ignorando que aún quedaba uno de ellos en posesión de Celestia, pero sobre todo porque Celestia ya le tenía un uso a ese huevo, uno que aparentemente era demasiado importante como para devolverlo. Verán, después de eso Celestia convirtió a Cadence en alicornio y a los pocos días le encargó cuidar de nada más que de Twilight. Básicamente el cómic nos quiere dar a entender que para este punto Twilight ya es estudiante de Celestia y fue ella quien le encargó a Cadence cuidar de ella, lo que a su vez quiere decir que Spike ya había nacido y probablemente ya estaba al cuidado de Twilight, o al menos ya se estaba planeado que lo estuviera. Pues en otro cómic vemos que Celestia fue quien le encargó personalmente a Twilight que se hiciera cargo de Spike, no para que supiera la carga de ser madre joven, que también eso hizo, sino para que ella tuviera un amigo, que va acorde con la angustia que ésta tenía en el episodio Consejo Celestial, donde Celestia nos cuenta cómo se percataba de que Twilight no tenía ningún amigo, y también concuerda con este cómic, al ser ella quien le presenta a Cadence. Pero es más probable que Spike todavía no haya nacido, dado a que, si se fijan bien, Twilight no posee Cutie Mark en ese momento, sin mencionar que el hecho de que Twilight y Cadence se conozcan cuando Twilight ya era estudiante de Celestia, contradeciría los flashbacks de una boda en Canterlot, donde vemos que Twilight ya tenía Cadence de niñera cuando esta no tenía Cutie Mark. Pero es claro que, aún antes de presentar su examen, Celestia ya poseía cierta relación con Twilight. Ya la había visto como una potrilla solitaria y puede que hasta la ha visto como potencial estudiante y hasta futura alicornio. Quizás por eso mismo su examen de admisión fue tan particular, al eclosionar un huevo, porque esa sería una forma de demostrar que su magia está por encima de un potro o hasta de un pony normal. Pues como yo lo veo, no hay otro unicornio con un bebé dragón en esa escuela, o alguna mascota en particular, lo que parece indicar que solo a Twilight le dieron una prueba así. En resumidas cuentas, Spike fue apartado de su madre por parte de ponis, que si fue por orden de Celestia o no, eso no lo sabemos, pero de una u otra forma terminó en su posesión. Y pese a que tuvo la oportunidad de devolvérselo a su madre, esta decidió no hacerlo, en parte porque no tuvo ni tiempo de explicar la situación, pero sobre todo porque quería usar ese huevo como herramienta, convirtiéndolo en una prueba para una alumna prometedora que posteriormente se convertiría en una persona de confianza para ella, con la cual desarrolle un lazo de lealtad y hasta una forma de comunicarse con ella, cosa que facilitaría bastante su aprendizaje, culminando en una parte importante en la eventual labor real que le daría a esa estudiante. Pero ahora quiero saber qué piensas tú en los comentarios. ¿Crees que Spike fue así de importante en el plan de Celestia? ¿O solo fue una serie de eventos afortunados? Y si quieres recordar el cómo Celestia planeó en secreto toda la vida de Twilight, o ver más a fondo el cómic del que hemos estado hablando de la historia de Cadence, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic.
Y muchas gracias a todos los miembros del canal y suscriptores de Twitch que apoyan directamente mi contenido, especialmente a los guardianes de la armonía como Miward1, Darik Levid, Caro Flor, Bizarini TV, J, Sonia, Augusto Astrada, Starshine, Tiago Gaspar, Bigstar Mesada y Mr. Revolver. Muchas gracias.